Sale. El siguiente que vamos a ver, entonces, ley de Henry. ¿Y cuándo se aplica la ley de Henry? ¿Y qué es la ley de Henry? Dice por ahí, ok, la ley de Henry establece la relación que hay entre la presión de vapor de un componente diluido en la mezcla. ¿A qué se refiere con diluido? Pues cuando la composición de ese componente es casi cero. Es una impureza o es un elemento aleante que pongo en poca cantidad en la mezcla, etcétera. ¿Y cuál es la característica de la ley de Henry? Pues que sí va a tener un coeficiente de actividad, pero ese coeficiente de actividad va a ser una constante, o sea, un número, ya sea 1.5, 1.8, pero no va a variar ni con la presión, ni con la temperatura. El coeficiente de actividad no va a ser ni un polinomio, ni una expresión extraña. Va a ser una Billy salvaje constante, como 2.5 o 3.7 o algo por el estilo. Entonces, se dice que cuando el coeficiente de actividad es una constante, se le conoce como el coeficiente de actividad henriano y se le pone el cerito para decir que es para el componente infinitamente diluido, cuando está muy diluido en la mezcla. Entonces, en un acero que tengo poquitos elementos de cada cosa, podría decir que cada elemento lo voy a considerar con la ley de ¿quién? De Henry. Y vamos a poner aquí cosas importantes, dice ahí, ¿cuándo se aplica la ley de Henry? Cuando el componente, su composición tiende a ¿qué? A cero. Ahí voy a considerar que la actividad es igual a una constante por la composición del componente. Y el coeficiente de actividad pues va a ser un número cuando la composición tiende a cero. Se va a llamar el coeficiente de actividad henriano. Y dice ahí, por ejemplo, se tiene un duraluminio, que es una aleación de cobre-aluminio, con un porcentaje molar de cobre en la mezcla de 5%. Es decir, el cobre está en menor medida que que el aluminio. Y vamos a pensar que el cobre está infinitamente diluido, es decir, que su coeficiente de actividad es una constante. ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad ahí? 0.3. Ese es su coeficiente de actividad henriano del cobre. ¿Y es atractivo o es repulsivo? Atractivo, es atractivo. ¿Qué quiere decir? Que el cobre se quiere quedar en la mezcla. Repulsivo sería mayor a 1 el coeficiente de actividad. ¿Qué querría decir? Que se sale de la mezcla. Y dice ahí, siguiendo la ley de Henry, la mezcla líquida se encuentra a 1100 ¿qué? Celsius. La pregunta es, vamos a poner la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de esta mezcla? Dice ahí, ¿cuál es la presión de vapor de cada componente en la mezcla? Y ahora sí, si el cobre está diluido y aplico ley de Henry, ¿qué voy a aplicar para el aluminio? Ley de Raoult. Ley de Raoult. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a tablas, buscar la presión de vapor de cada componente puro y luego ocupar la ley correspondiente, ya sea la ley de Henry o la ley de Raoult, para calcular la presión del componente en la mezcla. La presión del aluminio y la presión del cobre en la mezcla. Y ya que tenga esos dos, ya puedo calcular que las presiones parciales y la composición del gas que se va a evaporar en la mezcla, ¿cierto? Ok, ¿cuál sería la presión? Dice ahí de tablas, estas serían las presiones de vapor, el logaritmo de la presión de vapor de cada componente puro. Cuando yo calculo a 1100 Celsius me dan estas dos presiones. Y para el cobre, dice ahí, para el cobre se debe de seguir la ley de Henry porque es el que está infinitamente diluido. Y tenemos un coeficiente de actividad de 0.3. ¿Qué hay que hacer para calcular? Despejar de aquí la presión del componente. Es decir, la pura la voy a pasar del lado derecho multiplicando, del lado izquierdo multiplicando y me queda así, ¿no? ¿Cierto? Esta es la presión de vapor del cobre en la mezcla. Y tendría que hacer lo mismo para el ¿qué? Para el aluminio. ¿Cuál sería para el aluminio? Pues algo similar, pero aquí se aplica la ley de ¿quién? De Raoult. ¿Por qué ley de Raoult? Porque es el que está en mayor cantidad. Podría decir que está casi al 100%. Y el cobre no le hace nada. Y entonces hay que multiplicar la fracción de aluminio por la presión pura y me da esta cantidad de presión parcial de aluminio. Y dice ahí, ¿cuál es la composición del vapor generado por la mezcla? El de aluminio 0.99. Ok, suman las dos presiones. Esta sería la presión de vapor de la mezcla total. ¿Cierto? La presión de vapor de la mezcla total. Y esta de acá sería la composición de aluminio y la composición de cobre. ¿Cierto? Es 4%, más bien
0.4% de cobre y 99.6% de aluminio. ¿Quién es más volátil? El aluminio. Como que deprime al cobre porque tiene una atracción con la mezcla, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas de cómo calcular ley de Henry y ley de Raoult? Ok, algunos libros manejan lo que se le llama la constante de Henry. ¿Qué es la constante de Henry? Pues simplemente la multiplicación de la presión pura por ¿quién? Por el coeficiente de actividad. Y esto no tiene gran chiste. Lo único que tendrían que hacer es a la tabla del Kovačevskij, ya que sacan presión pura, multiplicarla por la gamma cerito y ya les da la constante de Henry, que tiene las mismas unidades que la presión de vapor. Pero bueno, nada más diría yo, viene por ejemplo a 100 libros, a 298, esta es la constante de Henry para cada uno de los valores, y viene en, ¿qué unidades? Kilopascales por kilogramo, mol, no sé qué. Y vienen unidades de composición, ¿por quién? Por presión, ¿no? Composición por presión. Y bueno, ahí está la idea. Es otro de los datos. Vean la gráfica, vean lo que sucede. La ley de Raoult es la línea que está aquí intermedia. Y esta presión es la presión del componente puro. ¿Qué pasa si la constante de Henry es una línea recta también? Es una constante. Lo único que va a pasar es que se desvía un poquito de la ley de ¿quién? De Raoult. Y la constante de Henry sería como la presión que tendría el componente si estuviera al 100%. Por supuesto, aquí hay repulsión. Parece que hay más presión de la que debería de tener. Si tiene puro es este. Y la que me dice Henry que es la de arriba, ¿no? Y vamos a ver mezclas reales. Desviaciones de la ley de Raoult y ley de Henry.